Talmid. Y le podríamos agregar más: la liberación del Talmid Eliseo. Ya tenemos un problema, Señor, tu palabra en mi boca. Porque meterse a hablar de los profetas es un poco complejo, porque nosotros diríamos, simples mortales, cuando hablamos de los grandes profetas de la Biblia, debemos hacerlo con mucho cuidado, con mucho orden, con mucho respeto, con mucho amor. ¿Por qué? Porque fueron nuestros conciervos. Y aquí me apedrearían muchos porque este se siente consiervo de Eliseo. Del amor de Dios somos todos consiervos, decía yo. Talmid en hebreo significa alumno. Bueno, le vamos a dar un énfasis a alumno, estudiante, discípulo, el que aprende, el que es instruido, el que sigue a un maestro, un rabino, para observar cómo vive y actuar como él. Para observar cómo vive y cómo le va a hacer para actuar como él, para ser semejante, para ser como él. Hemos discutido la historia de Elías y Eliseo en la parte concreta en que Eliseo es dejado en libertad por su maestro Elías, y vamos a mostrar la hermosura de esta liberación de acuerdo con algunos puntos. Son 3 nada más. Esta cuestión, perdón por el ruido que luego hago, está bien. Esta cuestión, yo quiero ser como tú, hermano, me gustaría ser como tú, tocar el teclado, armonizar, crear música, encontrar la belleza. Pienso, a diferencia de algunos músicos, yo no soy músico, obviamente, por lo que voy a decir, menos. El espíritu de amor, el espíritu de paz, el espíritu de consagración, el espíritu de la música. Gracias. ¿Y por qué decimos el espíritu? Si hablamos del espíritu, el espíritu es una forma de vida. La música es una forma de vida, es un ser. No es algo que yo creo, formo, invento. Es algo que encuentro con vida dentro de la creación de Dios. Los tamboriles fueron creados para... ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Problemático, ¿no? En liberación. Fue creado. No es nuestro tema la música, pero sí para crear, para formar esa parte de historia en la que tenemos que encontrar que hay vida, hay una forma de ver las cosas de manera diferente y que la debemos entender porque nos conviene. La lectura no la vamos a hacer, solo la voy a citar porque en algunas ocasiones acostumbro parafrasear, escribir, cortar para poder manejar una predicación. En Primera de Reyes, nuestra base, Primera de Reyes 19, versos 16 al 20. En ese pasaje se describe el propósito del Eterno cuando le ordena a Elías ungir a Eliseo. Elías, un gran profeta, prototipo de nuestro Señor Jesucristo, un gran profeta, va a ser llamado por Dios, y cuando es llamado por Dios le da una orden tremenda, especial, única: unge a Eliseo, porque él va a ser profeta en tu lugar.
a hablar y dije: Arturo, unge a, y ahí pone el nombre cada uno de ustedes, ¿sí? Y póngalo en su mente y póngalo en su corazón. Hágalo, póngalo en su corazón. Es Dios, unge, profeta, a fulano de tal. Arturo, unge a, ahí pone su nombre, porque él va a tomar tu lugar. Es hermoso, ¿sí? Esta forma de hablar de Dios es muy especial. Ocurre después de que Elías resulta que fue el único sobreviviente de entre todos los profetas de Dios en aquellos tiempos. El único. No había más profetas. El único, después de que hubo una gran mortandad, y entonces esto provoca que el celo de Elías por el amor de Dios, tuve celo de ti, de tu amor, de tu obra, y entonces fui contra los sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal. En alguna vez en liberación yo solamente luché contra 2 personas al mismo tiempo, y no me imagino 450. No sé qué hubiera hecho yo, creo que corro. Pues es que sí, contra 450, y acaba con ellos. Después tiene un poco de temor por lo que acaba de pasar y por lo que pensó que podría ocurrir. Pero el Señor le da una palabra profética a Elías y le dice en el verso 18: unge a Eliseo. Y yo, dice el Señor, yo haré que queden en Israel 7,000 profetas. 7,000 profetas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En esta congregación sobra decir que, como todas, hemos pasado por diferentes dificultades, que ya estamos en paz, estamos en calma cada vez más. Pero un pastor, ojo, y el Señor ofrece 7,000. ¿Cuántos siervos de Dios van a surgir de esta congregación? Dios quiere que todos los que estamos aquí presentes. ¿Por qué es promesa de Dios? Porque después de la guerra que hubo, después de la mortandad que hubo con Elías y todo lo que ocurrió, era el único. El Señor promete multiplicar 7,000 veces más de lo que estaba en ese momento. 7,000 veces más que uno. Esto es hermoso. Queridos talmidim, decimos que talmid es un estudiante, y cuando somos todos y estamos involucrando a todos, entonces usamos el plural y decimos talmidim con mem sofit, ¿verdad? Decimos talmidim, y a las hermanas hermosas les decimos talmidá. Entonces, cuando yo digo talmidim, estamos abarcando al talmid hombre y a la talmidá mujer. Ok. Es necesario que identifiquemos como maestros a nuestros pastores. Ese es el primer punto: identificar. Aquí Elías está plenamente identificado. No hay más profeta que Elías en ese tiempo, y entonces a él se le habla y se le dice: unge a Eliseo. Y una vez que lo unjas, no te preocupes, no van a ser 2, van a ser 7,000. Ese es el mensaje. La hermana decía: abandones tu ministerio. Si piensas que tu ministerio se acabó, bueno, recapacita. Porque al recapacitar vamos a ver que no se ha acabado un solo ministerio en la congregación. Lo que pasa es que los que estábamos involucrados
Quizá hemos volteado, pero ahora es tiempo de que recuperemos el camino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, mira, hermano mío, hermana mía, identifiquemos al maestro. Un maestro no es o no solo es aquel que se ha preparado. Un maestro no solamente es aquel que sabe, no solamente el que ha hecho. Pedí que levantaran sus manos quienes habían estado en liberación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaban ejecutando, ya estaban actuando, ya estaban haciendo las cosas, ya estaban en un ministerio, ya lo hacían conforme a la promesa de Dios de dar libertad a los oprimidos. Ya lo sabías. ¿Ya estás preparado? Sí. ¿Eres maestro? No. Identifiquemos al maestro. Identificar al maestro significa reconocer quién ha sido llamado por Dios para preparar, para dirigir, para enseñar, para estar al frente de algo. Identifiquemos al maestro. Una vez que nosotros identificamos al maestro, en concreto dices, bueno, y aquí en esta congregación, ¿quién es el maestro? No somos los que estamos dando clases en el seminario. No somos los que estamos en liberación, yo ya no estoy ahí. No somos tampoco los que predicamos. Tenemos que identificar al maestro. El maestro es el que va a dirigir, es el que va a ir adelante, es la persona que Dios ha escogido para estar al frente de, en este caso, nuestro pastor. Segundo punto, no es suficiente que lo identifiquemos y sepamos que Él es el pastor. Es necesario que lo aceptemos como maestro. Su servidor es de mayor edad que el pastor en esta congregación, pero hasta el día de hoy he identificado al maestro, al que va a dirigir, al que fue escogido para dirigir esta congregación. Ya lo identifiqué y también lo acepto. ¿Cómo qué? Como maestro, porque Él es el que va a dirigir. ¿Y cómo quieres que dirijamos? No, espérame. ¿Cómo vas a dirigir la iglesia? La voy a dirigir de esta manera. Ok, te sigo, lo hacemos. Platicamos, voy junto a ti. Deja que vaya junto a ti. Eliseo trabajaba la tierra, era un agricultor. Y cuando es llamado, resulta que era un hombre rico. Un hombre rico. No era cualquier persona. Eliseo contaba con 12 yuntas. ¿Alguien conoce lo que es una yunta de bueyes? Alcen su mano, por favor. Sí. Ok. La madera que se pone, que tiene dos espacios, dos huecos, se llama horcón. Es un horcón, es una pieza de madera y la van labrando, la tallan. Y entonces cuando la ponen encima del cuello de los animales para arar, ¿sí?, se convierte en una yunta. Esa es la yunta de bueyes, que va a servir, va a tener una cierta utilidad. Pues resulta que, imaginemos entonces cuánta sería el tamaño de la tierra que estaba labrando Eliseo, cuando, según la escritura, él llevaba 12 yuntas, 12, o sea, 24 animales, 24 bueyes.
Él estaba preparado, y aquí hablamos de gente que está preparada, que ya ha actuado, que ya ha ejercido, que ya ha estado en el ministerio, que sabe lo que es una congregación, que conoce lo que es el pastorado, que vive además de eso conforme a la voluntad de Dios. Pero resulta que cuando el que podría ser su maestro, y digo podría porque una cosa es el llamado y otra la aceptación del maestro. Llamado a servir, llamado a cantar, llamado a cada una de las actividades que están llevando a cabo en las congregaciones, llamados al servicio del Altísimo. Punto. Más aceptación del maestro. ¿Sí nos damos cuenta de lo que está pasando? A lo que vamos a llegar, a lo que queremos que ocurra, que cada uno de los que están preparados, que cada uno de los que estamos en el servicio, aún en lo poquito, o que nos parece que es poquito, porque de acuerdo con el mensaje de la hermana Gaby, ningún ministerio es poquito. Es un ministerio al servicio del Señor, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, o con esa perspectiva, cada uno de nosotros ya está preparado. Si alguien de aquí conoce y sabe tocar guitarra, puede estar aquí dirigiendo a toda la congregación con su guitarra, y hay quien lo ha hecho ya. Los que predicamos estamos al servicio de Dios, preparándonos para servir y ser un canal de comunicación para que Dios nos use y podamos ministrar dando la palabra. Por eso con el Aarón decimos: tu palabra en mi boca. La primera vez que estuve en una congregación judaica, ya lo he comentado alguna vez, abrieron lo que era como un bautisterio, y se vieron lo que parecían y son libros de diferentes colores. Y de pronto, cuando corre el telón, qué bello, caminar con el Señor, con Él. Bueno, en la Escritura también se nos enseña que es servir. Señor, ya no quiero ir a la escuela, yo te voy a servir. Bueno, eso es lo que pasaba en mis tiempos, no sé actualmente cómo sea, pero a ver cómo está eso. Oh Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a servir y voy a dejar la universidad. Ya no voy a estudiar. Mi consejo siempre es: espérate. Termina la universidad, termina la prepa, termina la secundaria, termina de estudiar y sigue sirviendo al Señor. Lo importante no es dejar las cosas. Es que yo quiero ser pastor, siervo de tiempo completo. Bueno, tu tiempo es completo en el servicio del Señor si lo vives. ¿Por qué? Porque el servicio del Señor es vivencia en el Espíritu, es comida, es bebida, es un caminar, es un acercarse a Él, es pedirle a Él. Ese es el concepto de vida completa en Cristo Jesús. Eso es completo. Vivir la vida completamente al servicio del Señor no es dejar las cosas. Tal vez nos equivocamos, tal vez debemos tener una visión diferente de esto. No necesariamente debemos dejar las cosas mientras no haya templo, porque no lo hay. Y lo único que tiene el pueblo de Dios, el pueblo judío, es un muro, y ese muro no es del templo, ¿de acuerdo? Ese muro es de la parte exterior de uno de los patios,
Ay, tremendo, ¿no? Pero era un patio. Imaginen que nosotros en este templo lo único que tuviéramos al final de cuentas sería un muro. No, el zaguán que está afuera. O este muro que da acá. Que sería bello porque este muro albergaba una puerta casi en esta dirección y por aquí entrábamos y se predicaba hasta donde está el Aarón, un poquito menos. Imagina que solo quedara eso. Pues eso es lo que queda del templo. Por eso digo que dejarlo todo es un concepto muy diferente al que quizá tenemos. Si ya hemos identificado al maestro, si ya hemos identificado que quien va y está dirigiendo a la iglesia es nuestro pastor, y lo hemos aceptado como nuestro pastor, con todo lo que somos, con lo que tenemos, con todo lo que hemos experimentado a lo largo de tantos y tantos años, y lo hemos aceptado como pastor, entonces, de acuerdo con mi predicación, de acuerdo con mi predicación, no somos libres. Aún no somos libres. No basta identificarlo, no basta aceptarlo además. Es necesario, conforme a los planes de trabajo de esta congregación, los planes de trabajo que fueron presentados por nuestro pastor, con un mensaje muy claro: caminemos con el pastor. Ese fue el eslogan: caminemos con el pastor, y a partir de ahí empecemos cada mes coincidiendo con algunas fiestas, y en este mes de abril nos toca liberación. Caminemos con el pastor. Si como discípulos caminamos atrás del pastor, no vamos a ver cómo lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Si yo camino atrás de él, no sé cómo va a hacerle. Es como los hermanos de danza. Si yo quiero aprender danza y me pongo atrás de Bruno, y si es dama, atrás de Candy, si nos ponemos atrás, no vamos a ver cómo mueve las manos, no vamos a saber cómo lo hace. Si nos ponemos adelante y el pastor atrás, tampoco vamos a ver cómo lo hizo. Entonces tenemos un problema solucionable. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Perdón, ¿cómo es la solución al problema? Caminar ¿cómo? Que lo diga la iglesia. Junto a él. Junto a él. No adelante, no atrás. No te quedes a ver cómo lo hace y a ver si le resulta. No te quedes a ver cómo lo hizo. Te quedes adelante. Adelante no es el lugar de los discípulos. Adelante no lo es. Por eso Jesús, nuestro Señor, opera en liberación de sus apóstoles también. Y les dice: ya no os llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que hace el Señor. Los voy a llamar amigos. Y como amigos, al menos aquí en nuestro país, como amigos, ¿cómo le hacemos? Vente, amigo. Desde niños, ¿verdad? Y las niñas lo hacen igual, aunque creo que hacen con sus manitas así, agarran como amigos. Ya no os llamaré siervos. Hay un paso de liberación de los siervos cuando somos talmid, cuando somos aprendices, estudiantes, y ya dentro de una congregación
como esta, todos, cuando ya hay un pastor, todos nos convertimos en estudiantes del pastor. Amén. Y yo digo verdaderamente amén. Amén, porque Adonai Melech Neman. Adonai Melech Neman. Porque el Señor es fiel y justo y así hace las cosas. No las hace como yo quiero, no las hace a mi gusto, no las hace como yo pienso, no las hace como estoy acostumbrado a hacer. Cuando estuve en una congregación y dejé lista a la congregación para que escogieran a su pastor, y decían, hermano, queremos que se quede. Y yo dije, no, porque yo no me siento pastor de esto, de convertido de misión a iglesia. Hay un trabajo muy serio, muy serio. Y yo le decía al pastor Hugo, oye, ya los voy a dejar, ya están listos para que busquen a su pastor. Yo estoy en otras cosas y a veces pasa eso así. Elías y Eliseo iban juntos. Elías, si usted imagina que Elías iba con su mano, sí, y atrás el discípulo, veámoslo de otra forma. Tratemos de verlo de esta manera. En 2 de Reyes 2, verso 1, la intención del Eterno era llevarse a Elías. ¿Cómo? Pregunto a la iglesia. ¿En un carro de fuego? No, muy bien. Tiene estrellita. En un torbellino. Y se lo dice. Y no solamente se lo dice a él, sino que los profetas que ya estaban en ese tiempo, que habían sido levantados, lo sabían. Elías lo sabía. ¿Y la santanera? Tremendos en esta iglesia. Todos lo sabían. Dios va a llevarse a Elías en un torbellino y sabemos quién se queda. Es Eliseo. Elías venía con Eliseo de Gilgal, que es una región parte del desierto. El verso 2 dice, veamos los verbos. ¿Descendió Elías? Si alguien lo ve, 2 de Reyes 2:2. ¿Cómo dice la escritura? ¿Que Elías descendió? No. ¿Cómo dice? Descendieron. En el verso 4 dice que Elías vino. No, ¿qué dice? Vinieron. En el verso 6, Elías va a ser enviado al Jordán. ¿Y qué dice? ¿Elías fue al Jordán? Fueron. Pues ambos. En el verso 8, 2:8, había que pasar un charquito. Pasaron ambos por lo seco. En el verso 11, yendo ellos y hablando. Todo esto nos hace ver que iban juntos. ¿Por qué? Porque si yo voy a ir caminando con alguien de esta congregación, sería una descortesía que yo estuviera hablando y le dijera, sí, mira, es que lo que pasa con Elías y todo eso, todo eso el cuento. Y el que viene acá va a estar, y por atenderme tal vez tropiece, o yo mismo voy a tropezar. Si va adelante de mí, pues a veces no me va a escuchar. Es muy probable que esto ocurra, que no me va a escuchar. Ok. ¿Seguimos juntos, iglesia? Durante ese caminar, otros profetas también sabían que el Eterno ya había decidido llevarse a Elías y preguntaban a Eliseo si conocía la decisión de Dios.
Eliseo, ya sabes que tu maestro se va a ir, el Señor se lo va a llevar, y además sabemos que va a ser en un torbellino, aunque posteriormente, durante siglos, la iglesia cristiana va a decir, muchos cristianos van a decir que se lo llevó un carro de fuego, un helicóptero, no sé. No, un torbellino. ¿Lo sabes? En el Divino Salvador saben que hasta la santanera se enteró. Amén. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Iglesia hermosa. Hermano, ¿sabías tú que tú vas a ser el líder de alabanza? Porque tú eres el bueno. Tú te has preparado. Ya llevas mucho tiempo aquí. Hermano, hermana, ¿ya te enteraste que tú vas a ser el predicador número 2? Porque el primero va a ser el pastor, pero tú vas a ser el predicador número 2, el mejor. Vas a tener domingos por la mañana. Ya no vas a estar los jueves, vas a estar los domingos. Vamos a ver en qué culto hay más gente. Y ahí vas a predicar. Tú eres el bueno. Eso es lo que estaban haciendo los profetas. Honradamente estos profetas, ¿qué les interesaba saber? ¿Qué les interesaba? Eran profetas. Ya sabían. Ahora, ¿querían saber a dónde? No, también sabían que iba a ser en el Jordán. Y varios le decían, y Eliseo que decía, no me interesa. A ver, espérame, yo estoy siguiendo ¿a quién? A mi maestro. Estoy siguiendo al maestro, estoy dentro de los planes del maestro. No estoy a la vista para que me digan, para que me alaben, para que me ofrenden. No, yo estoy caminando con el maestro y estoy junto a él. Muy bien, hermanos. Creo que ya con todo esto queda muy claro que debe ser a un lado del pastor, ¿verdad? Y que no debemos apresurarnos o pensar que lo hacemos mejor o que las cosas tienen que ser como uno lo diga. Parece que así es. Y vamos a poner algo, ayúdenme con la mente. Dice la Escritura que salieron de Gilgal y fueron a Betel. Con la ayuda de un mapa Google, 20 kilómetros de distancia. De ahí, de Betel, fueron a Jericó. 20 kilómetros de distancia. De Jericó fueron al Jordán. 10 kilómetros de distancia y en total 50 kilómetros de distancia. ¿Alguien de ustedes ha recorrido un maratón? Muy bien, hermana, Dios le bendiga. Sabe de lo que estamos hablando. 50 kilómetros no es fácil. No lo es. En carretera sí es muy cómodo, y más si tenemos ventilación, clima o una ventanita en el techo. 50 kilómetros caminando, 50 kilómetros a pie, 50 kilómetros de plática, 50 kilómetros juntos, 50 kilómetros aprendiendo. ¿A qué? ¿Anécdotas? ¿Qué estarían platicando? Los que se sientan profetas saben más o menos de qué platicarían. Elías, ¿recuerdas cuando nuestro Dios glorioso nos sacó del desierto? ¿Recuerdas cuando nosotros íbamos y orábamos y hacíamos esto? ¿Recuerdas todas las anécdotas? Aquella viuda, cuando llovía, cuando se presentaron sacerdotes de Baal. ¿Y cómo lo hiciste, Señor? Con la ayuda de Dios.
con el poder de Dios, con la espada del Eterno. La palabra de Dios es para nosotros la espada. Así es. Pláticas continuas de alabanza, de glorificación, de recordatorios de lo que nuestro Dios había hecho con Elías. Eso es lo que estábamos platicando. Pero resulta que de Gilgal, esa parte desértica, al Jordán, que es a donde llegaron, según un mapa y obviamente con todos los riesgos de error que pueda yo tener en el kilometraje. ¿Cuántos kilómetros imaginan? Mi alumna estrella. Tres. Si tú crees que voy a estar, hermano Josué, hermano Josué, si tú crees que voy a estar contigo 50 kilómetros aprendiendo, estás mal. Solo hay 3 kilómetros y agarramos por este otro lado. Es más, sígueme tú y te voy a enseñar. Con todo lo que yo he vivido y aprendido, te voy a demostrar que en vez de 50 van a ser 3 kilómetros. Porque yo... ¿Cómo le hace el pastor? ¿No? Hermana Lupita, yo no voy a estar con 150 kilómetros. Yo no, o sea, ¿para qué se cansa en vano? Así de fácil, se cansa usted en vano. Vamos a recorrer 3. Deje de servir si durante 50 kilómetros. Estos hombres lo hicieron y lo hicieron bien. Y Eliseo, imagínense todo lo que aprendió del maestro, porque decidió que en vez de tomar la ruta corta, era necesario aprender de quien ya había identificado como siervo de Dios, lo había aceptado como maestro y ahora lo había seguido. Si nosotros decidimos trabajar a nuestro modo, con nuestra experiencia, no está tan mal, pero voy a decir algo muy intenso, así como las pastillas Holz. Algo muy intenso. Si Arturo piensa que es mejor pastor, que tiene más experiencia, que hasta canta más bonito, díganle: Arturo, no es tu iglesia. Tú no eres el pastor aquí. Así de simple. Pastor, tú no sabes. Tú, pastor, no sabes lo que yo sé. A ver, díganme: Arturo, ¿no es tu iglesia? A ver, otra vez: Arturo, no es tu iglesia. Pastor, yo estoy más guapo que tú. Vete a otro lado. Yo enseño mejor que tú. No es tu iglesia. Haz tu iglesia. Y no es ofensa, de verdad, no es ofensa, es porque no hemos identificado, aceptado y seguido con el maestro que Dios ha puesto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que toda la experiencia, toda la enseñanza que ahora sí hemos tenido con nuestro maestro, el Señor Jesús, con el Eterno, esté a disposición. ¿Por qué? Porque todo ha sido una experiencia, ha sido una enseñanza que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado en vivencias continuas. Eso es lo que ha pasado. Experimentamos liberación.
Profecía, amén. Sanidad, amén. Pónganme todos los dones. Muchos pastores los hemos experimentado, pero ¿saben qué? Todo ha sido porque Dios nuestro Señor nos ha enseñado. ¿Para qué? Para enseñar, para vivir. No soy profeta, conozco la profecía, conozco la palabra, la he dado, se ha cumplido. Aquí. Amén. Eso es, hermanos, la liberación del talmid. Somos talmidim. Yo el primero, hermanos, quiero ser liberado con esta liberación hermosa de poder seguir y servir a un Señor del Altísimo. Aprender a dirigir, a estar, a ver, a una congregación. Es lo que quiero. ¿Alguien quiere levantar su mano conmigo? ¿Para seguirme a mí? No. Pues no, para seguir al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Me he pasado más de lo que acostumbro. Era necesario tocar estos puntos. Y que el Señor les bendiga y podamos quedar libres de toda carga ociosa y solo podamos estar sirviendo a nuestro Señor como Él quiere. Dios les bendiga, hermanos.